Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Ariel Simes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Bueno, vamos a hablar primero, como decía, bueno, atendés en Simes, muy conocido acá en la ciudad de Posadas, y también sos muy solicitado. Contanos un poco, ¿atendés niños, adultos? Sí, básicamente atendemos niños y adultos, sí. Sí, básicamente la demanda diaria, digamos. Sí. Sí. ¿Y cuáles son los casos más comunes que atendés día a día? Bueno, buena pregunta, depende mucho de la temporada del año. Claro. En estos momentos que se está avecinando el verano, por ahí una de las patologías que más va a prevalecer van a ser las patologías de las famosas otitis de pileta. Claro. Eso hay que tener un cuidado y no confundirse con hablando de otitis de pileta, estamos hablando de otitis externa. Bien. Donde la patología está solamente en el conducto auditivo y no la patología del oído medio, que es la otitis media aguda, que se da más en otoño e invierno. Por eso ahí tenemos que distinguir una otitis de la otra. ¿Por qué? Porque tienen sintomatología diferente también. Claro, y si hablamos ahora como decir, bueno, se viene la época de las piletas y todo, o sea, ¿se puede prevenir? ¿De qué manera? Sí, básicamente que cada vez que uno sale, ¿no es cierto? Ya sea el río, la pileta, donde sea, mantener siempre el oído seco. Y una de las mejores formas es tirándose 2 o 3 gotitas de alcohol boricado o alcohol común. Y como siempre digo, prohibido el cotonete, los hisopos famosos. Sí, eso está prohibido en cualquier edad. En cualquier edad, exactamente. No solamente porque produce una acumulación del cerumen, que es un protector, ¿no es cierto?, del conducto auditivo, sino que he visto cantidad de veces traumatismo producido por el cotonete, rotura del tímpano, de la cadena osicular, o sea, de los huesecillos del oído medio, que eso luego me produce una sordera muy importante, que la única solución, o casi una de las únicas, es la cirugía. Ah, o sea, grave. Sí, grave. Grave porque produce vértigos, una serie de complicaciones que a la postre termina con cirugía. Bien. Bueno, vamos a empezar ya con las consultas que tenemos de la gente, así aprovechamos tu presencia en esta noche. Buenas noches, Gustavo, un gusto conocerte. Muchas gracias. Mira, dice, ¿qué debo hacer si tengo otitis? Bueno, ¿Qué no debo hacer, perdón? ¿Qué no debo hacer? Automedicarse como primera medida. Eso es lo primero que tenemos que hacer y bueno, concurrir, ¿no es cierto?, al otorrino o a su médico de confianza. Pero lo primero que no hay que hacer es colocarse la gotita que me dio el vecino, que me dio un amigo. Claro. Eso está totalmente contraindicado. O sea, voy directamente al especialista para que me vea. Sí, porque la patología del oído es una patología muy especial, o sea que generalmente el pediatra o el otorrino, porque hay que saber distinguir bien lo que es el conducto auditivo de la membrana timpánica, no muchas veces es fácil verla. Si yo veo una membrana timpánica congestiva, ya estoy hablando de una otitis media, y si yo veo un conducto inflamado, es una otitis externa. Pero un tip para saber cuándo yo sé si es una otitis externa, cuando me toco el trago o me levanto la oreja. Si eso duele, pega un grito, el chiquito sobre todo, eso es una otitis externa. La otitis media aguda produce fiebre. La otitis externa no produce fiebre. Y la otitis media aguda, la del invierno, donde el paciente generalmente está con moco, en la externa no va a estar con moco, no va a producir dolor, ¿no es cierto?, al tocarse el trago o tirarse la oreja. Claro, porque está más adentro. Exactamente, está del tímpano hacia adentro. Lo otro es del tímpano hacia afuera. Externa y media. ¿Y eso cómo ustedes lo evalúan? Con el otoscopio. Con el otoscopio. O microscopio. Bien. ¿No es cierto? Perfecto. Mira, se me viene a la cabeza algo, no sé si habrás escuchado, tal vez sí, que cuando te dolía el oído te ponían humo de cigarrillo en la oreja. No, eso sí. Es como una simpatía, no sé cómo no, eso era un mito que se usaba muchas veces, sumamente peligroso. Eran los famosos conos, ¿no es cierto? Claro. Que se prendían fuego, ¿para qué? Para derretir la cera del tímpano, o sea, el conducto auditivo. Pero no lo hagan desde un punto de vista, no, sumamente. Está bueno aclararlo acá. Sí, no, pero no lo hagan. Sigo viendo pacientes que me lo dicen, pero no, por favor. Bien. No cualquier consulta a ustedes, por favor. ¿La infección puede extenderse a otros tejidos, como por ejemplo huesos o meninges? Por supuesto, muy buena pregunta. Por eso hay que tener en cuenta, sobre todo en la otitis media aguda, puede producir encefalitis, meningitis, puede producir abscesos cerebrales. Y una cosa quiero aclarar, en la otitis externa, mucho cuidado en los pacientes diabéticos. Son los menos indicados en colocar cuerpos extraños en el oído, o sea, el cotonete. Porque son los que más producen lo que se llama una otitis externa maligna,
que puede llegar a la muerte del paciente. Wow. O sea, sí, buena pregunta. Bien. Dice, ¿podría provocar pérdida auditiva o zumbidos permanentes la otitis? Puede producir, Ajá. puede producir zumbido, generalmente la otitis media aguda, porque hay pus, o sea, acumulación de líquido, pero es pasajero. Claro. Pero todo Bien. esto que vos decís, o sea, si yo voy a tiempo al médico, ¿puedo prevenir todo esto? Sí, sí, claramente. Lo que pasa es que la otitis media aguda, por ejemplo, empieza con un cuadro catarral, Claro. un cuadro Como de la que- agüita que va cayendo en la nariz y al segundo o tercer día empieza con dolor de oído, fiebre. Bueno, y ahí es Claro, lo que demora dice un la poco pregunta, la más. hipacusia, la sordera y los zumbidos. Bien. Mira, tengo una respecto a los spray nasales. Sí, Dice, ¿el uso constante de spray nasal puede ser perjudicial? buena pregunta. Depende Sí. para qué tipo de patología. Generalmente nosotros los spray nasal usamos para disminuir la congestión por una hipertrofia de los cornetes, que son una estructura que están al costado de la fosa nasal, que al estar inflamada producen obstrucción nasal, que eso a su vez me lleva a ronquido y otro tipo de patología. Generalmente no se recomienda mucho en los pacientes que son insulinodependientes, pero en un periodo de 2 o 3 meses y bien usado, bien indicado, no hay problemas. Bien, yo uso unos porque constantemente sufro de la alergia y me los recomendaron ustedes y los tengo ahí siempre en la mochila por cualquier eventualidad que se me Claro. tapa la nariz. Me uso el spray, pero no todo el tiempo. No, o sea, pero 2 veces por día, cada sí, 2 horas. exactamente, sí. Claro, porque eso se hace a veces, vos ves que como a cada rato, ¿viste? Como que se esas- hace un poco medio... Esas son las gotas. Las gotas tienen Ah. otro tipo de medicación, otro tipo de drogas, que son más vasoconstrictoras, que no se recomienda tampoco en los hipertensos Claro. o en pacientes que tienen cardiopatías. Los sprays generalmente traen corticoides de uso tópico, o sea, no trae grandes problemas. Indicado, ¿no es cierto?, por el profesional Claro. correspondiente. Bien. Tengo una última, dice, mira, ¿qué relación hay entre la sinusitis y los dolores de cabeza? Buena pregunta. La sinusitis lo que va a producir depende qué tipo de seno está afectado, porque tenemos diferentes senos. Tenemos los senos maxilares, el etmoidal que está en la parte posterior de la nariz y los frontales. Cada tipo de seno va a producir Claro. un dolor diferente. Hay que tener en cuenta y estar atento cuando uno tiene un dolor retroocular, o sea, detrás del ojo, Sí. un dolor punzante y que haya estado congestionado. Hay que estar atento y acudir a la consulta porque puede producir una complicación que es una infección orbitaria inclusive. Así Claro. que hay que tener en cuenta eso. Claro, eso yo no sabía, o sea, por así decirlo, es tipo el moco es acá y todo acá. Todo, exacto. Nosotros, los senos paranasales son unas cavidades aéreas, tienen que estar siempre llenos de aire, porque Claro. son los airbags de la cara. Una vez que eso se infecta, va a producir cefalea. Depende en qué sector, como acabo de decirlo. Y la sinusitis se escucha mucho, hay muchos casos. Sí, todos los días, sí, sí, sí. ¿Y a qué se debe? Como bien digo, puede ser causas pasajeras, como una rinitis, Claro, una eso. alergia, o ya causas más crónicas, como un desvío del tabique, donde eso hace que no se pueda drenar fisiológicamente el moco y queda acumulado. Puede haber por Claro. pólipos, que son patologías inflamatorias, donde obstruyen el ostium de drenaje de ese moco, y eso queda acumulado. Y en eso, claro, en esos casos es una operación. En esos casos, muchas veces tratamiento médico, pero si no funciona, hacemos lo que se llama una cirugía endoscópica endonasal, que es una cirugía relativamente con una internación de 12 horas, 24 horas, y el paciente se va cómodamente a la casa. ¿Sí? Antes se hacía cirugía mucho más grande, Claro. que se abría la cara, ahora ya no, lo hacemos todo vía endoscópica. Claro, encima para el paciente es un cambio enorme. Y se interna a las 6, 7 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde, si no hay ninguna complicación, se va a la casa. Sí, Claro. exactamente. Y si hablamos un poco del tema de la garganta, ¿viste? En los niños. Sí. Que el tema de las amígdalas. Sí. Se da, o sea, ¿cuándo se opera? Buena pregunta. Hay indicaciones muy precisas. Las primeras son las obstructivas, cuando aquel chiquito tiene una obstrucción con apneas. Las apneas son las pausas respiratorias. Si esas pausas son más de 15 a 20 segundos, hay que evaluar al paciente para ver qué tamaño tiene y ver si se considera quirúrgica o no. Y la otra indicación Claro. importante es si tiene infecciones a repetición. Y ahí quiero poner un punto. No todas las anginas Claro. son bacterianas, solamente el 30%. ¿Esto qué significa? Claro. Que no todas las anginas necesitan antibióticos. Solamente las anginas blancas con placas son las que necesitan antibióticos. Las demás, el 60-70%, son de causa viral, sin antibióticos. Claro, y ahí en ese caso, ¿qué se medica? Antibióticos, depende
qué tipo de bacteria tengamos, generalmente la amoxicilina con ácido clavular. Claro. Bien. Si es viral, nada, es la sintomatología. Spray y como es, y antihistamínicos, básicamente. Bien, perfecto. Me llegó una última. Sí. Nair y Constanza son cantantes, son una dupla de canto. Y dice, ¿qué tip de cuidados de la voz nos puede dar? Bueno, es muy difícil eso, porque la gente que tiene, como las chicas que usted comenta, Sí. si hacen un uso adecuado de la voz no va a tener problema. Acá lo que hay problema cuando hay un mal uso y un abuso. Pero mientras tenga un uso adecuado y haga foniatría, que es algo muy importante, que tenga que ir a una foniatra, una fonodiola para hacer rehabilitación foniátrica, o sea, a practicar la voz, no tendría por qué tener ningún tipo de inconvenientes. Gracias. No. Y si, por ejemplo, o sea, somos personas sanas, es decir, nunca tuvimos un tipo de problema. ¿Tengo que hacer igual una consulta como de prevención? Se recomienda sobre todo para detectar hipoacusias a temprana edad. Bien. Todo chico o todo bebé que sale de un sanatorio o de un hospital tiene que salir con un estudio que se llama automisión acústica, Sí. porque es la primera barrera para saber si ese chico tiene o no tiene una hipoacusia. Es la primera forma de prevenir. Y después de ahí, de cuando nace y todo, ¿qué se le Bueno, hace? se lo hace en la escuela, a nivel inicial, en la secundaria, pero si no, bueno, generalmente uno va cada tanto a Claro. un control, un chequeo general. Claro, bien. Bueno, gracias, Gustavo, por estar Al esta contrario, noche gracias a ustedes por la invitación. y darnos información Por tan favor, valiosa. a Bueno, te disposición. encontramos ahí en el sanatorio, Cuando ¿no? quieran, sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y un minuto y ya hacemos nuestro cierre de punto de vista. Descubrí una nueva forma de ver la vida con Óptica Spinelli. Lentes de alta calidad, monturas de diseño y un equipo de expertos apasionados por la óptica. En Óptica Spinelli nos enfocamos en cada uno de nuestros clientes. Visítanos y experimenta la diferencia. Anteojos recetados, contactología, prótesis, anteojos de sol, amplia variedad en armazones para niños, adolescentes y adultos de diversas marcas líderes. En Óptica Spinelli, enfócate en la excelencia. Visítanos Colón 2071 o buscanos en nuestras redes sociales.